Ya, mieloma múltiple, chicos. Mieloma múltiple es la última bioclase hematológica. La última bioclase hematológica, chicos. Encargada, bueno, la última neoplasia hematológica de las tres neoplasias hematológicas que tenemos, pues mieloma múltiple es la segunda más frecuente, hasta la tercera más frecuente, ya tiene mejor pronóstico que las otras. ¿Ya? ¿Está encargada o es por una hiperproducción de las células plasmáticas aberrantes? Como recuerdan, en la parte hematopoyética, todo el proceso de hematopoiesis, porque es el último tema donde vamos a hablar de hematopoiesis, las células plasmáticas derivan pues de los linfocitos B, ¿no? O sea, es del estirpe linfoide. Terminan los linfocitos B, se convierten en dos linfocitos B maduros y plasmocitos o células plasmáticas. Ya. Entonces, los linfocitos T y B son células encargadas de nuestra defensa, ¿no? Específica, propiamente del sistema inmune. Ya sabemos, pues, en la parte de memoria, ¿no? Ahora, presentan receptores en sus membranas, que son el TCR para los linfocitos T y el ASC para los linfocitos B, que permiten reconocer patógenos. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los linfocitos B? No es como los neutrófilos. Los neutrófilos van, fagocitan, destruyen, porque ese es el objetivo. Defensa inmune aguda, pues, ¿no? Mientras que los linfocitos B, los T, tienen que generar un proceso de memoria. O sea, ya, tú eres un virus de hepatitis B. Entonces, ¿qué hago? Yo voy, te sensibilizo, veo y genero una memoria. ¿Para qué? Para la siguiente vez ya tenga una defensa frente a esto, ya sepa cómo actuar. Ese es el objetivo. Ahora, existe una diversidad de receptores dada por la existencia de múltiples segmentos génicos. Bueno, probablemente existen múltiples receptores para múltiples procesos inmunológicos. Ya eso es por una infinidad propiamente. Como ya hemos visto, estos se originan a partir de la médula ósea, ¿no? La diferencia entre los linfocitos B y T, los T maduran en el timo, mientras que los B pasan por un proceso de división celular donde llegan al pro-B, pre-B, células inmaduras y se convierten en linfocitos B maduros y los plasmocitos o células plasmáticas. Ahora, dentro de cada receptor, dentro de cada plasmocito y linfocito B maduro, chicos, en su superficie existen unas proteínas. Esas proteínas son llamadas inmunoglobulinas. Entonces, los linfocitos B comienzan en este proceso. Creo que ya lo vimos igual cuando era el LC. Pero en este proceso, desde pro-B hasta convertirse en B maduras, comienzan a producir una inmunoglobulina llamada IgM. Entonces, la inmunoglobulina IgM es una inmunoglobulina aguda propiamente, ¿no? Y luego se convierte en IgM, en IgA, en IgG, en IgE, o se puede quedar como IgM. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo es esta proteína, chicos? Va a estar formada por cadenas ligeras, ¿no? Las cadenas ligeras, o sea, imagínense que esto es la superficie del linfocito B, o del plasmocito, de las células plasmáticas. Dentro de su pared, estos inmunoglobulinas son lo que genera la memoria frente a cualquier agente. ¿Ya? Está formado por las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Dentro de las cadenas ligeras quiero que recuerden que existen dos, las cadenas ligeras kappa y lambda. Kappa y lambda. Siempre vamos a tener una capa y una lambda en cada brazo, capa y lambda, entonces es equitativo, 1 a 1. ¿Ya? Pero cuando sucede un problema neoplásico, como existe una alteración, entonces también existe, fuera de la alteración de la inmunoglobulina, también existe una alteración de una de las cadenas. Ahora, tenemos una infinidad, tenemos múltiples inmunoglobulinas, pero las más frecuentes son la IgA, IgE, IgM y el D, ¿no? De las cuales, ¿cuál es la aguda? El IgM. Siempre la aguda va a ser una inmunoglobulina grande, ¿no? Y vemos,
molecular 900 de peso molecular, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inmunoglobulina más pequeña? La IgG. La IgG es la más pequeña, ¿no? La IgG se relaciona con procesos como alerta, rash, etc. ¿Qué más con respecto a esto? Principalmente recuerdo, la IgM, la aguda, la IgG, la crónica y la más pequeña, ¿no? Cada una tiene, mire, sus cadenas ligeras, capa y lambda, todas tienen cadenas ligeras, capa y lambda, que es importante porque es el punto de recepción. Ahora, dentro de las células plasmáticas, la característica normal de las células plasmáticas son pues un tinte basófilo, ¿no? Que podemos tener con un núcleo central. No es normal tener dos núcleos, esta es una célula plasmática anormal, ¿no? La proporción es menos del 10%, es normal en nuestro cuerpo y en la médula ósea tener el nivel de células plasmáticas. Entonces, ¿qué es el mieloma múltiple, chicos? El mieloma múltiple es pues una neoplasia maligna de las células plasmáticas, ¿no? Ya sabemos que es la parte terminal de los linfocitos B. Esta neoplasia se origina secundaria a diversas mutaciones postgerminales. O sea, en todo el proceso de pro-B, pre-B y células inmaduras, lo que no hemos visto, ¿no? Pro-B, pre-B, células inmaduras con las inmunoglobulinas, existe una mutación en este proceso que ahorita lo vamos a ver. Existe una mutación en este proceso y comienza a producir células plasmáticas malas, anómalas, deformes, ¿no? Y mayor al 10%, y cada célula plasmática con una inmunoglobulina. O sea, estas células plasmáticas van a tener específicos a una inmunoglobulina en la superficie. Y como son aberrantes, van a comenzar a producir hiperproteinemia, porque es una proteína, y a nivel medular van a comenzar a alterarse, ¿no? Como podemos ver acá, hay una infinidad de células plasmáticas, ya el núcleo a punto de salirse, pues. O anormales, y algunas veces los tenemos hasta binucleados, con vacuolas, etc. ¿Qué más? Representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de los hematológicos, ¿no? Su incidencia es de 4.5 a 6 de cada 100.000 habitantes con una edad media de 72 años, chicos. O sea, esto se da en adultos o adultos mayores con mayor frecuencia. ¿Ya? La mortalidad es de 4.1 de cada 100.000 habitantes al año. ¿Qué más? Esto, como les dije, representa pues el 10 a 15% de las neoplasias, principalmente en hombres y de raza negra, ¿no? ¿Qué más? La incidencia es a nivel de Latinoamérica es del 8.1 y su mortalidad 9.4. Igual, esto se puede correlacionar a varias comorbilidades como hipertensión y diabetes. Entonces, es muy frecuente tener pacientes con mieloma múltiple con estas comorbilidades, ¿no? Tener obesidad, y lo tenemos, pero no sé si lo han visto ustedes al señor Gilberto. Un mieloma que tenemos en el servicio, ¿no? Mieloma múltiple con diabetes y ahora está debutando con hipertensión. Factores de riesgo. La edad ya es un factor de riesgo. La raza, igual, raza negra, más en hombres, ¿no? ¿Qué más? Mayor frecuencia en pacientes quizás con artritis reumatoidea o infección de VIH. Las mutaciones genéticas como antecedentes, ¿no? De repente haber tenido un paciente o un papá o mamá con mieloma múltiple y el rango de obesidad como factor de riesgo. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Las fases para poder activarse generar un mieloma múltiple. Lo primero que sucede es la mutación genética, que nadie se va a dar cuenta en qué momento se ha generado esta mutación genética. Pero existen factores de riesgo para que exista esta mutación. Y estas células plasmáticas, chicos, ya tienen un aspecto físico anormal o endoscópico anormal, pero ya comienzan a producir una inmunoglobulina. O sea, solo se comienza a dividir y comenzar a formarse ese tipo de célula plasmática. O sea, aberrante, pero todavía está menos del 10%, y esta aberrante ya comienza a generar una ligera hiperproteinemia, ¿no? Luego se transforma, en un año en promedio, se transforma a un mieloma múltiple asintomático o latente o de significado incierto, donde ya estas células plasmáticas comienzan a aumentar en su proliferación, pasan más del 10% de su proliferación. Y por ende, chicos, ya comienza a expresarse como un mieloma múltiple, pero asintomático. ¿Qué significa asintomático?
que no hacen los criterios laboratoriales todavía. O sea, a nivel de la médula ósea ya hay, pero no estamos sospechando, ¿no? Si se sospecha es incidentalmente, si es que se llega a diagnosticar es incidentalmente, pero clínicamente no lo sabemos. Y luego recién pasa al mieloma múltiple asintomático, donde ya hay una infiltración medular descontrolada, con una hiperproteinemia. Los 3 pasos de mieloma. Todo esto sucede, chicos, por una mutación genética. En realidad existen varias mutaciones genéticas a nivel del mieloma múltiple, pero dentro de esas está la enzima de la citidina desaminasa, ¿no? Esta proteína o esta enzima está encargada de la regulación de la hipermutación de todo el cambio del ADN que puede existir en la célula plasmática. ¿Y qué sucede? Que simplemente hace que el linfocito B se transforme, o simplemente para que se convierta en células plasmáticas, se modifica genéticamente y comienza a generar este error o esta hiperactividad y genera la inestabilidad del ADN y por ende comienza a producir o a convertir en células plasmáticas aberrantes o alteradas, pues, ¿no? Y esto cambia, ¿no? Una célula plasmática normal pues va a tener, como hemos visto, un citoplasma basófilo regular, con sus aparatos de Golgi, que se podrían ver como no, un núcleo excéntrico, ¿no? Mientras que uno aberrante es como esto. Por eso me ha gustado poner esta imagen. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el blasto, ¿no? El blasto era una célula pues fea, con nucleolos, ¿no? Aberrante, lo mismo, se convierte con, a nivel del citoplasma, pues por los cuerpos de Tucher, la aparición de variantes anaplásicas, o miren pues la cromatina, típico de una célula plasmática neoplásica, se ven feas, y ahorita igual lo vamos a ver a nivel de la espiral medular ósea. Igualmente, ¿no? Esta alteración de este eje a nivel del microambiente, ¿qué estimula, chicos? Simplemente a que estas células plasmáticas, en resumen, comiencen a producir algunas enzimas o lisosomas que comiencen a atacar a la estroma medular y comienza a generar lo que es la descalcificación y todo, que lo vamos a ver ahora. Igual, la mutación genética, ¿no? Es el evento inicial propiamente. Se va a dar la principal mutación que es la translocación 1432, que es el evento molecular clave para todo el inicio de toda la enfermedad, ¿no? Y el 50% de los casos presentan esta mutación, que es la mutación 1422. Entonces, al tener esta mutación, genera toda la alteración a nivel enzimático, la inestabilidad del ADN y comienza a producir células plasmáticas aberrantes, ¿no? Igual, las otras translocaciones o alteraciones, entre esas está pues la translocación 414, la translocación 1416 y 1420, que es en menor proporción, pero igual, todas estas mutaciones, chicos, van a estimular a que simplemente haya la inestabilidad genómica o del ADN y genere un proceso de alteración a nivel de las células. Igualmente, la citogenética o las secundarias, ¿no? Como la de lesión 17, un 10% de prevalencia, genera o altera pues al gen supresor TP53 y esto estimula a que haya una proliferación celular. Igualmente la de lesión 13, que es lo mismo, hace que se pierda el gen retinoblastoma, igual, estimula a la proliferación. Entonces, chicos, toda esta alteración genética que sucede a nivel de las células plasmáticas hace que a nivel de la relación osteoblastos y osteoclastos, ¿cuál es la función de un osteoblasto? ¿Cuál es la función de un osteoclasto? Uno produce y el otro destruye, ¿no? Para que exista un control. ¿Pero qué hace? Entonces, hace que bloquee a los osteoblastos, estas células plasmáticas, y estimula a la producción de más osteoclastos. Por eso existe el proceso de lesiones líticas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas células plasmáticas estimulan a los osteoclastos para una hiperactividad y comienzan a generar o carcomer el hueso. Y por ende genera este proceso la debilidad del hueso. Y al carcomer este hueso, en otras palabras, hace que se libere calcio. Por eso genera hipercalcemia. Justamente por esta situación. Por eso también se genera el proceso de lesiones líticas, ¿no? Los dos criterios de Kraft. De ahí, igual, la falla renal es por la proteína y
la anemia es por la hiperproducción de células plasmáticas, lo que estimula a la disminución de producción de la serie roja. Entonces, en resumen, chicos, por esta proliferación de células plasmáticas va a haber las alteraciones de estos genes, que ya lo hemos visto, va a estimular a que se formen las lesiones líticas, la osteoporosis, a nivel de la médula ósea, y a nivel, genera también este fallo hematopoyético, va a estimular a la anemia, puede haber trombocitopenia, una hipogammaglobulinemia, y a nivel de esa proliferación de células plasmáticas también va a generar una hiperproteinemia, generando una viscosidad a nivel sanguínea, va a generar a nivel de la orina o falla renal, puede estimular a una coagulopatía adquirida o falla, una falsa hiponatremia, es parte de los criterios CRAF. ¿Qué más? Estas lesiones líticas va a estimular a la vez que generen la hipercalcemia, lo que les hablaba, ¿no? Por esta prevalencia celular, por la destrucción del hueso, genera hipercalcemia. Las lesiones líticas puede estimular a nivel de una hiperuricemia. Esta hipercalcemia puede generar una falla renal, y no solamente por esto, sino también por la hiperproducción de proteínas, ¿no? Estimula que se acumulen las proteínas en los glomérulos y tener una falla renal. Esta proliferación de células plasmáticas puede estimular a la formación de plasmocitomas, que son los pseudotumores de células plasmáticas, ¿no? Se producen tantas células plasmáticas que salen fuera del cuerpo y se comienzan a ubicar en cualquier parte del cuerpo y generan un plasmocitoma, ¿no? Como típico de la paciente Corina, con los que hemos visto, ¿no? La paciente Corina que ha debutado más con plasmocitomas que con un mieloma múltiple ciclomático. Luego, igual, a nivel de la expresión clínica, ¿no? Primero pensamos los criterios de Kraft. Recuerden, ese es el primer criterio laboratorial, Kraft, de hipercalcemia, como ya hemos visto, por la resorción osteoclásica o de obstrucción ósea continua, ¿no? Falla renal, por el depósito masivo de proteínas monoclonales a nivel de los glomérulos, la reducción críticamente de la absorción, o sea, se acumulan tantas proteínas, chicos, que no existe el proceso de filtración y todo eso, ¿no? La de anemia por la infiltración medular, era lo que yo les decía, pues, se acumula tantas células plasmáticas, chicos, que estimula que la eritropoyesis disminuya. Y BON, que es lesiones líticas, que justamente se da porque se carcome el hueso, ¿no? Y forman los huesos líticos o lesiones enfacabocales. Lo mismo, recuerden, dolor óseo. ¿Cómo viene un paciente con mieloma múltiple? Es un paciente, ya sabemos la clínica, ya sabemos que es la frecuencia es en adultos mayores. Y una carencia clínica específica es el dolor óseo. Es un paciente que viene con dolor óseo crónico, lumbalgias crónicas, o quizás hasta fracturas patológicas, típico de un mieloma múltiple, ¿no? Entonces, si de la nada, doctor, me tropecé y me fracturé, piensen siempre en un mieloma múltiple, ¿no? Y luego la anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, etc., ¿no? Otras manifestaciones neurológicas, ¿no? Siempre cuando sucede una compresión espinal o medular. Típico, estas fracturas patológicas, chicos, vienen hasta en columna y te vienen con neuropatías. La vértebra de un momento a otro está aplastado, ese aplastamiento, típico de un mieloma múltiple, y generan clínicas neurológicas, ¿no? Fiebre, anorexia, infecciones recurrentes, viscosidad renal, cefalea, vértigo, hemorragias mucocutáneas, tumores extraóseos o los plasmocitomas que se ubican en cualquier parte del cuerpo. Ya, lo mismo, estamos repitiendo propiamente a los criterios de Kraft. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, chicos, al tener una hiperproteinemia, tenemos que pensar en la presencia de un pico monoclonal. Entonces, ¿cómo yo sospecho que el paciente está haciendo mieloma múltiple? Los criterios de Kraft. Si ya tiene los criterios de Kraft, hay que dar el siguiente paso para confirmar, ¿no? Presencia de un pico monoclonal. Otro criterio laboratorial para pensar en un mieloma múltiple es la presencia o inversión de albúmina globulina, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos más albúmina que globulina de una manera normal, una relación de 2 a 1. Pero cuando existe esta inversión, o sea, hay más globulina que albúmina,
estos pacientes tienen que sospechar de un mieloma múltiple o una hiperproteinemia. No solo el mieloma múltiple, cualquier patología que te genera hiperproteinemia, ¿no? Y entre ellos lo más frecuente es el mieloma. Entonces, para el componente monoclonal, electroforesis de proteína, dosaje de inmunoglobulinas, inmunofijación y cuantificación de cadenas ligeras. Se tiene que sospechar de una infiltración tumoral, para eso se hacen aspirados, citometría de flujo hasta cariotipo, ¿no? A nivel laboratorial, ya sabemos, ¿no? La hemoglobina y una anemia, generalmente es una anemia leve o moderada. No es absoluto tener esto, pero algunos hacen hasta severa, pero generalmente es una anemia leve o moderada, ¿no? ¿Pueden hacer los trombocitopenias? Sí, justamente por el proceso a nivel hematopoyético, o sea, no hay espacio para producir otro tipo de células, ¿no? Presencia de células plasmáticas más del 10%, creatinina más de 2, calcio más de 11.5. Ya chicos, terminó la clase, gracias. Mentira. A nivel de la periférica generamos el fenómeno de Reynolds, ¿no? El fenómeno de Reynolds, también llamado pila de monedas. Y esto, ojo, no es un criterio laboratorial, valga aclararlo. ¿Por qué? Porque esto lo puedes tener en amiloidosis, lo puedes tener en cualquier proceso de hiperviscosidad. ¿Qué? En anticuerpos fríos, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto sacaste ese día? Una hiperviscosidad. Entonces, en cualquier proceso de hiperviscosidad podemos tener este fenómeno a nivel periférico, ¿no? Las lesiones osteolíticas, miren chicos, llamadas también en sal y pimienta, ¿no? Como pueden ver, todo en nuestro cuerpo, en todos los huesos tenemos médula ósea, en todo el cuerpo. Entonces, hay que pensar que en cualquier parte del cuerpo nos va a generar las lesiones en sacabocado. Como pueden ver acá, como pueden ver acá. Muchas veces hasta esto ya no es recuperable a pesar de recibir el tratamiento, ¿no? Igual, la presencia de plasmocitomas, pues, ¿no? Una masa, típico de una lesión extramedular. Por eso en un paciente, no para el diagnóstico, sino para descartar que no esté haciendo plasmocitomas, se necesita imágenes. Pero eso no significa que vamos a confirmar, porque podemos tener las imágenes negativas y no pasa nada, ¿no? Infiltración extramedular, que estas son lesiones plasmocitos, pues, ¿no? A nivel de la boca, del ojo, simplemente son tumores o pseudotumores de células plasmáticas. Ahora, primero se hace el estudio del componente monoclonal, ¿no? El objetivo de esto es buscar qué tipo de inmunoglobulina es, se mide en sangre, se puede medir en orina. Existen dos métodos, cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, que nos sale sí o no, positivo o negativo. Y el cuantitativo nos sale un valor absoluto, ¿no? Entonces, dentro de cualitativos tenemos el electroforesis o proteinograma electroforético y la inmunofijación. Y el cuantitativo, dosaje de inmunoglobulinas y hasta la proteína de Benson-Johnson. Entonces, a nivel del proteinograma electroforético, chicos, esto es un proteinograma normal. ¿Qué significa? Que este pico más alto, ustedes ven acá, es el dosaje de albúmina. Recuerdan que tenemos dos proteínas grandes, albúmina y globulina. La albúmina nos marca en este proteinograma electroforético como el pico más alto. Y estas curvas más pequeñas son múltiples proteínas llamadas globulinas. Dentro de esas tenemos pues las lipoproteínas, la antitripsina, la transferrina, la lactoglobina y la cadena, la capa G o la capa gamma está relacionado a las inmunoglobulinas. Entonces, en un proteinograma electroforético se ve de esta forma el pico de albúmina, porque tenemos más albúmina que globulinas. El pico de albúmina y en menor cantidad las globulinas. Entre las globulinas están todo este tipo de proteínas. Pero, en caso de un mieloma múltiple, chicos, este pico monoclonal de una electroforesis de hemoglobina se ve de esta forma. ¿Ven la albúmina? La albúmina, las otras globulinas, y en la cadena gamma, otro pico. Entonces, ¿qué quiere decirnos este proteinograma electroforético? Que hay una hiperproteinemia en la cadena gamma.
Puede ser cualquier inmunoglobulina, solamente es cuantitativo, positivo. Así pues, es positivo porque tiene un pico monoclonal, ¿no? Esa es la característica de un mieloma múltiple. Podemos tener, chicos, picos biclonales, que esto aumenta y 2 picos. Eso no es mieloma múltiple. Se caracteriza el mieloma múltiple porque presenta un pico monoclonal. Hasta ahí el proteinograma electroforético simplemente nos dice que es positivo o negativo. Positivo porque tiene un pico monoclonal en la cadena gamma. Entonces es una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina es? No lo sé. Para eso sucede el siguiente paso. Para eso sucede el siguiente paso, ¿no? Esto es lo mismo que el proteinograma electroforético. Lo mismo, chicos, el pico monoclonal a nivel. Esto es típico de un mieloma múltiple. Esto es un proteinograma normal. ¿Está bien? Ahora, lo mismo, componente monoclonal, te marca acá. Simplemente gamma, que es de las inmunoglobulinas, hay un pico, ¿no? En cadenas gamma, de un 70%. ¿Qué significa? Esto es positivo, nada más. Ahora sucede, igual, dosaje de proteínas de Benson-Jones, actualmente ya no se usa mucho, pero igual hay que saberlo, que la presencia de estas proteínas a nivel de la orina, por la filtración que ha sucedido a nivel del glomérulo y simplemente se encuentran positivas, pues, ¿no? El siguiente paso es la inmunofijación. Entonces la inmunofijación, como su propio nombre dice, inmunofijación, es un panel donde nos va a marcar o nos va a cambiar de color donde sea positivo o donde haya mayor cantidad de una proteína, inmuno de una inmunoglobulina. Entonces, de manera normal es que no nos debería marcar más que solamente la coloración que existe, ¿no? Pero en este caso, si ustedes ven la hipercoloración a nivel IG, ¿qué significa? Inmunoglobulina IgG, IgA e IgM. Y K es de cadena ligera capa y L es de cadena ligera lámina, ¿no? Como habíamos hablado en el inicio. Entonces, en una inmunofijación también nos sale positivo o negativo. Y dices, bueno, acá me marca IgG coloreado. Es positivo para IgG. Con cadenas ligeras capa. Es un mieloma múltiple IgG de cadenas ligeras capa. Pero yo no sé cuánto es el absoluto, porque para eso existe otra prueba, ¿no? El dosaje. Lo mismo. Positivo para IgA de cadenas ligeras K. Entonces simplemente la inmunofijación nos va a decir qué tipo de inmunoglobulina ha marcado positivo este pico monoclonal del proteinograma electroforético. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, entonces lo mismo, la inmunofijación nos va a marcar el componente. ¿No? El más frecuente es el IgG y de las cadenas ligeras la más frecuente es la K. Y la segunda más frecuente es la IgA. Y si nos saliera IgM, ¿en qué enfermedad se convierte? La enfermedad de Waldenström, ¿no? El síndrome de Waldenström. Y el síndrome de Waldenström lo han expuesto en linfomas, ¿no? ¿Quién ha expuesto el linfoma? Sandra Nicole. Claro, usted lo ha expuesto en linfoma. ¿Quién más ha expuesto? La enfermedad de Waldenström con chicos, con Miguel Ángel. Chicos, la enfermedad de Waldenström tiene una característica clínica igual que un mieloma, pero la diferencia es que tiene un pico de IgM. Entonces, si nos marca IgM positivo, dices, oye, esto no es, chicos, esto no es un mieloma múltiple, es una enfermedad de Waldenström, simplemente porque el pico de la inmunoglobulina es la M. Ya, entonces, fuera del dosaje de inmunificación se hace el dosaje de cadenas ligeras, como ya habíamos visto. El dosaje de cadenas ligeras es lo mismo, buscar de una relación normal, o sea, tenemos cadenas ligeras, una relación de 1 en promedio, o sea, si hay una capa hay una lámina, pero cuando existe una alteración monoclonal, existe más el pico de una de las cadenas, generalmente más en la capa, ¿no? Lo mismo. Y ahora es el dosaje absoluto de inmunoglobulinas y cadenas ligeras. Y acá nos va a marcar cuánto es el valor absoluto de lo que tenemos.
Pensé que había otra más. Simplemente es el dosaje absoluto de cuánto tenemos. ¿Por qué nos ayuda a saber cuál es el dosaje absoluto si podemos tener ya el proteinograma y la inmunofinación? Porque el dosaje absoluto nos va a ayudar a ver respuesta al tratamiento. Una de las formas de poder controlar es que, dije que nos ha salido, no sé, dosaje de 100 y su valor normal es hasta 20. Dices, valor normal hasta 20. Y si es que después del tratamiento su IgG ha bajado a 18, dices, bueno, ha respondido en respuesta completa. Pero si sigue en 30, dices, todavía es una respuesta parcial, es positivo. Justamente la mejor forma de observar respuesta al tratamiento, una de las formas es dosaje absoluto de inmunoglobulinas y cadena ligeras. Ahora, otro examen que nos puede ayudar es a nivel de la aspirada de médula ósea, ¿no? Y el aspirada de médula ósea te va a indicar la presencia de cuántas células plasmáticas hay en médula ósea. Entonces, más del 10% positivo para mieloma múltiple, ¿no? En este caso, 90% positivo para un mieloma múltiple. Y así se convierten estas células plasmáticas. Miren, chicos, aberrantes, 3 núcleos, ¿no? Es ADN defectuoso con múltiples nucleolos que se están dividiendo, típicos de células plasmáticas aberrantes. Como ven, miren, múltiples vacuolas, son células plasmáticas aberrantes, anormales, y esas son las células propiamente típicas del mieloma múltiple. Marcadores a nivel del inmunofenotipo. CD38 positivo es típico de un mieloma múltiple. CD38 y CD138, recuerda. No igual, se puede pedir citometría de flujo. La citometría de flujo nos va a indicar simplemente que hay presencia de células plasmáticas, ¿no? CD138 positivo y CD38 positivo. Los dos marcadores típicos de una célula plasmática anormal. Recuerda, ¿ya? Si es que les ponen preguntas como CD38 positivo, CD138, piensen en células plasmáticas, en mieloma múltiple típico. Pero la mejor forma, la citometría de flujo nos va a decir igual, es positivo para mieloma, nada más. Pero este examen confirmatorio va a ser siempre, chicos, el dosaje de inmunoglobulinas, ver el pico monoclonal, etc. Porque acá nos va a decir en la citometría de qué cadena ligera somos, ¿no? Igual, la otra normalidad citogenética que ya hemos visto, pues, ¿no? La 414, la 1420. Y simplemente estas mutaciones, chicos, hacen para ver cuánto mejora su supervivencia global, ¿no? Si tienes trisomía, un buen pronóstico. La 1114, un buen pronóstico. La 1420, un riesgo alto de mal pronóstico. Supervivencia global de solo 3 años, ¿no? Entonces, como hemos visto antes, había una múltiple variación de situaciones genéticas. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Primero, chicos, vemos la gammopatía monoclonal. Simplemente hay un pico a nivel monoclonal, pero todavía es menos de 3 gramos, ¿no? Y las células plasmáticas son menos del 10%. O sea, acá no hay evidencia de daños en los órganos, porque todavía recién se están comenzando a producir estas células anormales, pero todavía son menos del 10% en médula ósea, ¿no? Pero ya está habiendo un incremento de proteínas, pero no menos de 3 gramos por decilitro, pero ya lo hay. Segundo es el indolente asintomático, ¿no? El mieloma múltiple asintomático llamado Guillemet-Gus ya requiere pues un pico monoclonal o ya hay presencia de alguna inmunoglobulina más de 3 gramos o en orina más de 500 miligramos o presencia de células plasmáticas más del 10%, pero sin CRAF, lo que les decía, que todavía no hay daño en el órgano. Por eso es un mieloma múltiple asintomático. Y ya un mieloma múltiple sintomático o propiamente mieloma múltiple es que ya existe primero los criterios de Kraft. Recuerden, los criterios de Kraft más presencia de uno de los siguientes criterios. Presencia bien de células plasmáticas más del 60%, propiamente o más del 10%, porque más del 10% ya es maligno, ¿no? O presencia de una mutación genética o un pico monoclonal o alteración del pico monoclonal o presencia de una lesión focal o un plasmocitoma.
En resumen, ¿cuáles son los criterios de un mieloma? Kraft más pico monoclonal o plasmocitoma o presencia de células plasmáticas más del 10%. Queda claro los criterios de mieloma múltiple, ¿no? Ahora, lo mismo son los criterios actuales, ¿no? Los criterios de Kraft, hipercalcemia, falla renal, anemia, más presencia de un plasmocito o células plasmáticas más del 60%, pero recuerden que el MGUS es más del 10%, entonces más del 10% ya es mieloma múltiple, ¿no? O la presencia de una lesión focal o un pico monoclonal. Suficiente. Los estadios, eso es importante, ¿no? La de Dury Salmón simplemente nos va a decir esto de supervivencia global, pero es importante. Para que ustedes podamos definir bien un diagnóstico, siempre hay que ver hacia el estadio clínico de un mieloma. Entonces, el estadio clínico de un mieloma, el estadio 1 es que una hemoglobina más de 10, proteína, un pico monoclonal menos de 5 gramos en IgG, menos de 3 en IgA, si es que tenemos proteína de IgG menos de 4, radiografía ósea normal y calcio sérico normal, o sea, no tiene criterios de Kraft, son leves los criterios de Kraft, se dan cuenta, ¿no? Y el estadio 3, no es entonces el estadio 3, es de que ya hay anemia, pico monoclonal, Jones positivo, calcio sérico elevado, lesiones rítmicas. Y si no es ni uno ni otro, pertenece al 2, ¿no? Y la de ISS, que es la estadificación también, se mide por el beta-2 microglobulina. Recuerdan que cuando hablábamos de linfomas, hablábamos del beta-2. El beta-2 es una prueba de laboratorio que nos mide también actividad celular. Justamente el beta-2 no entra dentro de los criterios de mieloma, pero sí nos hace sospechar de malignidad. Entonces, cuando el beta-2 de la beta-2 microglobulina menos de 3.5 es criterio estadio ISS1, y si es más de 5.5, un estadio ISS3, y si no es ninguno de los dos, es estadio 2. ¿Qué nos mide la supervivencia global? ¿Qué significa? Si este paciente está en un estadio 1, tiene una supervivencia en promedio de 62 meses. Pero si tiene un estadio 3, tiene una supervivencia de 29 meses. O sea, tiene peor pronóstico. Simplemente nos mide el pronóstico de la enfermedad, nada más. El tratamiento. Primero es hidratación. Hay que hiperhidratar al paciente. Tenemos que estimular a que funcione el riñón, porque hay una... ¿Cuál es la mejor forma de tratar de diluir esa sangre? Pues que está espeso, ¿no? Por una hiperviscosidad. Anemia siempre y cuando requiera transfusiones, o hemoglobina menos de 6 o 7, ¿no? Manejo del dolor, estos pacientes vienen con un dolor demasiado intenso. Recuerden que existe una fractura patológica, la columna está comprimiendo los nervios y genera un dolor. Se puede llegar a utilizar hasta morfina, ¿no? Yo he utilizado en una paciente bombas a nivel de la epidural, ¿no? Porque no calmaban ni con morfina, ni con parches de bupremorfina, no calmaban ni con alcaloides, la señora. Y justo hizo el resumen. Y el manejo de complicaciones, pues como el corset, el ácido solendrónico, el pamidronato, etc. ¿Por qué se les da el solendrónico? Ya llevan fármaco. ¿Qué es el ácido solendrónico, chicos? O el pamidronato. ¿Quiénes están llevando fármaco? Hoy día tienen clase, ¿no? A las 8. ¿Con quién? ¿Con qué doctor tienen clase? ¿Quién? El doctor Reinaldo Cabrera. ¿Sí? ¿Cuál tiene hoy día? ¿Sí? Le voy a llamar para que les diga que es el ácido solendrónico, el pamidronato, es un medicamento que nos ayuda a fijar el calcio. Es un fijador de calcio. ¿Ya? Y como se supone que en el proceso fisiopatológico está liberándose calcio, el objetivo es aguantar eso, que ya no suceda esa liberación de calcio. Es un tratamiento que se utiliza dentro del esquema de... Dentro del tratamiento tenemos, chicos, tratamiento de inducción, puede entrar a trasplante, consolidación y mantenimiento, ¿no? Inducción. Tenemos pacientes con esquema de BRD o BTD. BRD
lenalidomida, BTD toman talidomida. Bortezomib, dexametasona, los corticoides. Otra vez volvemos a los corticoides. Recuerda que todos los corticoides nos van muy bien con todo el estirpe linfoide, ¿no es cierto? Entonces acá también nos funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ¿de dónde deriva? Del estirpe linfoide. Entonces, corticoides, dexametasona, talidomida y bortezomib. El medicamento base es el bortezomib. Recuerden, después de 6 ciclos, pueden pasar a trasplante de médula ósea autólogo, luego a consolidación y mantenimiento y libres de enfermedad. Y si no son candidatos a trasplantes, pueden recibir bortezomib, talidomida, dexametasona y con eso nos quedamos. Nosotros actualmente tenemos muchos pacientes que están en consolidación. Ahora, ha ido con el transcurso de la historia, han ido modificándose los medicamentos. Y justo el día sábado estaba en un curso donde hablaban de la actualización del mieloma múltiple, y la mejor forma, chicos, de mejorar su supervivencia global siempre va a ser el trasplante. Entonces, ¿cuál es el objetivo del trasplante? Y lo que decían ellos el día sábado era que si a un paciente con mieloma múltiple va a recaer, porque su supervivencia global es hasta de 29 meses, va a recaer a los 3 años, con un trasplante que recaiga a los 10 años. Y es un paciente adulto mayor, o sea, que tú le des 10 años de vida a un paciente de 70 años, pues magnífico, ¿no? De 60 años es magnífico. ¿Por qué? Pues se pueden volver a trasplantar, sí, están bien, porque son enfermedades de adultos mayores. Entonces ayuda demasiado. Pero dentro de toda la historia, pues a un inicio iniciaron con el Mefalam más corticoides, mejoraba su vida solo hasta los 36 meses, luego agregaron la talidomida y mejoró su vida hasta los 52 meses, luego se metió a lenalidomida y mejoró su supervivencia hasta el 96% en un año. Y el bortezomib, el 81% a 3 años. O sea, ¿cuánto mejora? Y este bortezomib es el medicamento básico. La talidomida se creó más o menos en el 2006, por ahí. Pero, ¿cuál era el objetivo de la talidomida a un inicio? ¿Saben? ¿Para qué se creó la talidomida? La talidomida se creó para las pacientes con náuseas, las gestantes. Se creó para las gestantes y comenzó a generar malformaciones congénitas, ¿no? Como amelia, focoamelia, y los pacientes y dejaron de dar. Todos los bebés que habían tomado, o sea, que no habían tomado talidomida, nacieron con malformaciones congénitas. Y lo quitaron, ¿no? Y ahora se utiliza para hacer eso. La quimioterapia, recuerden, inducción. Mínimo 3 medicamentos. BTD es lo que nosotros damos, es medicamento en primera línea. Porque no tenemos la lenalidomida, pero no lo usamos para todos, solo para nosotros. O BRD, bortezomib, lenalidomida y dexametasona. De 4 a 6 ciclos. Viendo a eso, a estos ciclos se ve la respuesta al tratamiento. Luego pasan al trasplante. Si es candidato a trasplante, pasan al trasplante, ¿no? Luego a consolidación y mantenimiento. Si no es candidato a trasplante, continuamos con inducción. Que es lo que hacemos con la gran mayoría, nos mantenemos con inducción, pero ya no de manera continua, sino una vez al mes. Ahora, igual la quimioterapia, lo que les decía, ¿no? BTD, bortezomib, dexametasona, talidomida, ¿no? Y el BRD, bortezomib, dexametasona, lenalidomida, que nos va muy bien también. A Corina es una paciente de 35 años que ha debutado con un plasmocitoma en la cabeza. Lo operaron y le salió un plasmocitoma en la escápula y ahora le salió en el codo. Y a nivel laboratorial ella no ha hecho CRAF, solo ha hecho un MBUS, pero está debutando con eso. Igual ya se convierte en mieloma múltiple. Y el tratamiento que le estábamos dando es BTD, pero nos han dado consejos. Justo el sábado yo lo presenté el caso con un grupo de doctores que fueron mis asistentes y me aconsejaron rotarle a Lena, así que la voy a rotar a mi nombre. Pero es parte de las enfermedades y es poco frecuente. En 35 años es como para este caso, para presentarlo, porque no es normal. Igual, chicos, tratamiento. El MBUS asintomático uno no sabe en qué momento se expresa, pero cuando se expresa se utiliza terapia en primera línea. Se puede generar aquí el trasplante, o si es que no,
Si es que se genera el trasplante, hay una meseta de revisión promedio de 2 años. Si es que sin trasplante, una meseta de revisión de 2 años. Luego puede tener una recaída, se puede tener una terapia de segunda o tercera línea, hasta de cuarta línea. ¿Cuál es el objetivo del trasplante? De que llegue el mieloma múltiple, se logre la remisión y de que esto va a durar de 1 a 2 años, nos dure hasta 5 a 10 años sin actividad de la enfermedad. Si hay un riesgo de que a los 5 a 10 años recaigan, sí. Se le puede volver a trasplantar antes que recaiga y no pasa nada. Conclusiones, chicos. Mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas actualmente incurable. ¿Ya? Son síntomas más frecuentes en dolor óseo, síndromes anémicos. Se puede dosar las venas ligeras libres, donde detecta el tratamiento del componente monoclonal. El más frecuente es el IgG. El tratamiento de inducción siempre debe incluir 3 fármacos, ¿no? Inhibidores de la proteasoma, un inmunomodulador y un esteroide. Y los pacientes deben recibir trasplantes salvo contraindica la comorbilidad, pero la gran mayoría debe recibir trasplantes. ¿Está bien? El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. ¿Dudas, preguntas? En el estadio 1 y 2 se le da tratamiento. Claro. No, en el estadio el pico monoclonal o MBUS. Generalmente nosotros no se llega a diagnosticar con un pico monoclonal, o sea, es rarísimo. Pero sí podríamos entrar con tratamiento de un MBUS antes de que se transforme en mieloma. ¿Con un trasplante? Propiamente viendo la respuesta. Si responde muy bien, quizás solamente le das quimioterapia y ya no lo vas a hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta? Entre la electroporesis y la significación, las dos es para determinar, ¿no? Si es sí o no. Sí, cada una. solo son Y el cualitativos. estirse. Sí. Y hay algunas que no otras cosas, cualquiera de las. No, es que una va seguida de otra. Porque tú no vas a hacer inmunofijación si es que no tienes un pico monoclonal. La inmunofijación es para ver de ese pico monoclonal qué tipo de inmunoglobulina está haciendo ese pico. Si no, no le harías inmunofijación, porque tú te vas a salir todo de la inmunofijación. ¿Alguna otra duda, pregunta? Perfecto, chicos, muy bien, quedó claro. El miércoles nos vemos con Pablo Matías. Ya acabamos la parte de hematología propiamente. Entramos a Pablo Matías, nuestro